es el tamaño que tiene las variables. O sea, el tipo de dato es el tamaño de una variable. En términos bien prácticos, ¿ah? En términos bien prácticos. Por ejemplo, yo puedo tener un tipo de datos de 8 bits. A ver, ¿ah? Tipo de datos de 8 bits. Si es 8 bits, sé que puede ir desde 0 hasta 255, ¿se entiende? Porque es 2 a la 8, 256, pero recuerden que esto se numera siempre a partir del 0, de 0 a 255. Entonces, 8 bits. Bien. Pero también puedo tener un tipo de datos de 32 bits. Wow. 32 bits significa que va desde 0 hasta 2 a la 32 es 4.000 millones. Bien. Y esto que a muchos se les complica, ¿qué miércoles es esto? ¿Qué cosa es esto? Ya, voy a hacer una analogía. Escucha, voy a hacer una analogía. Imagínate tú que tienes que ir todos los días a la panadería a comprar pan en tu casa. Te agarraron, pues tú eres el que te vas a levantar a las 7:30, te tienes que ir a la panadería y comprar pan. Y bueno, imagínate que la panadería está como a unas 15 cuadras de tu casa. Perfecto. Bien, ¿qué puedes usar? Bueno, primero a pie, pues, pero irte a pie cansa, pues no. Entonces tienes una bicicleta, ya. Pero también puedes tener, imagínate, tu padre tiene un auto pequeño, un Tico, entonces puedes ir en bicicleta, puedes ir en un Tico, o imagínate, pues tu papá tiene buses porque tiene su negocio, o es chofer de bus, ¿no? Entonces tú tienes ahí un ómnibus, ¿no? Ya, ómnibus. Bien, perfecto. Tú puedes viajar en cualquiera de los tres. En la mañana te levantas, dices, ¿sabe qué? Voy a ir con mi bicicleta. Nada, miércoles. El otro día estás medio aburrido con el Tico. El otro día vas con el ómnibus. Muy bien, ya, listo. ¿Ya? Los tipos de datos son eso. Hay tipos de datos de 8 bits, ¿no? Hay tipos de datos de 16 bits. Hay tipos de datos de 32 bits. Inclusive hay hasta de 64 bits. La pregunta es, en el caso específico de irte a la panadería, ¿cuál es el que menos consume energía? ¿Cuál? La bicicleta, pues. ¿Me entiendes? Claro, claro. Claro, por ahí puedes ir a pie, ¿no? Pero claro, imagínate que a pie no hay, ¿no? Exacto. Igual son los tipos de datos. A ver, si se ubican aquí en este ejemplo. Si lo que quieres tú es una variable que se llama edad, y lo que quieres es almacenar ahí, pues, la edad de una persona. Entonces la pregunta es, ¿qué usarías? ¿Un tipo de datos de 8 bits o un tipo de datos de 32 bits? En este ejemplo, ¿qué usarías? Alguien podría decirme, profesor, es indiferente, uso cualquiera. Por supuesto, es como esta, pues, ¿no? Para irme a la panadería puedo usar el bus, pues, ¿quién me va a decir que no? Claro, pues nadie te va a decir que no, pues, hijo, la gasolina la paga tu viejo, ni siquiera la pagas tú, ¿no? Pero lo que voy es que es lo más óptimo, pues, exacto, ¿no es cierto? El respeto al medio ambiente, ya eso, exacto. Además, con el ómnibus, si por tu zona es una zona, una urbanización donde han cerrado todas las calles, ya te imaginarás que para ir con el ómnibus ya tendrás que irte por donde hasta que llegues a la panadería. En cambio, con la bicicleta te meten por donde sea, ¿no es cierto? Bueno, también, ¿no? También, pues en un asentamiento, pues un bus no va a entrar, ¿no? Dependiendo del tamaño de la pista, pues, ¿no? Pero con una bicicleta entras donde sea, haces caminos, si quieres tú. ¿Te das cuenta?
Bien, entonces, para la edad, ¿qué pondría? 32 bits. ¿Quién va a llegar a 1.000.000 de años? No te pase, pues. Ah, entonces sería 8 bits. Exactamente, con 8 bits. Porque claro, con 8 bits hay gente que llega a 100 años. 8 bits. Con 8 bits tienes una edad tope. ¿Cuál sería la edad tope? 255 años, que obviamente, por un sentido lógico, nadie llega. Entonces, ese es el tipo de datos. Por lo tanto, escuchen bien, cuando ustedes quieran crear una variable, tienen que elegir cuál es el tipo de datos que vas a usar. Y el tipo de datos que vas a usar tienes que elegirlo en función a un razonamiento lógico. ¿Se entendió esa analogía? Ya, perfecto. ¿Ya? Bien, entonces, ya, hoy día he estado bien creativo con las analogías, la verdad. Normalmente no soy mucho de hacer este tipo de analogías, ¿eh? Normalmente, pero bueno. Ya, entonces los tipos de datos son eso. En términos prácticos es el tamaño de una variable. Ahora, no es que tú puedas elegir cualquier tamaño. Ah, yo quiero una variable de 5 bits. No, no, no. Es que los lenguajes de programación ya soportan determinados tipos de datos. O sea, determinados tipos de tamaño. No es que tú puedas elegir el tamaño que quieres. No es así. Bien. Por eso dice acá, ¿no? El tipo de datos determina el tamaño que ocupará dicha información en la memoria del computador, ¿no? Si va a ocupar 8 bits, 16 bits, 32 bits en la memoria, ¿no? Entonces ahí, pues, si necesitas solamente de 8 bits, ¿para qué usas 64 bits? Pues, estás usando más de lo que necesitas, estás ocupando más espacio en memoria, pues, innecesariamente, ¿te das cuenta? Ajá. Bien. Ahora, ya, viéndolo más técnicamente, el tipo de datos está en función a la información que tú quieres almacenar. Y la información que tú quieres almacenar puede ser, básicamente, por ejemplo, en forma bastante genérica, números enteros, ¿no? 4, 20, menos 5, menos 50, esos números enteros. También puede ser otro tipo de datos, puede ser números reales, ¿no? Por ejemplo, acá es 4, 100, ¿no? Acá puede ser 3.41, 47.659, ¿se entiende? Números reales. Pero también puede ser caracteres, ajá, caracteres, por ejemplo, el carácter H, ¿no? El carácter O, el carácter L y el carácter A, para imprimir hola, por ejemplo, ¿no? Como caracteres. Los que ya conocen de programación también se dan cuenta que también puedo definir lo que se llaman string, cadenas, ¿no? Que es un mensaje, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí como algo básico. Ahora, no solamente es esto, ¿eh? También existe el bit. ¿Para qué? Básicamente para algo muy importante en programación. Verdadero o falso. 0 y 1. Ajá, ahí está, ¿no? Entonces, todos los lenguajes de programación deben poder manejar tipos de datos. Algunos lenguajes de programación manejan una gran cantidad de tipos de datos y otros no tanto. Ya eso depende de el lenguaje de programación. Muy bien, Bill. Esto es lo que se conoce como un booleano también. Esto también se conoce como un booleano. Álgebra de booleano, ya. Booleano. Bien, ¿de acuerdo? José Honorio dice, Word era para vectores. Ahí no entender. En programación, un vector es un arreglo que puede ser unidimensional o bidimensional o de n dimensiones. Eso es un vector en términos programativos, ¿ya? En términos programativos, un vector es eso. Entonces no entiendo la referencia, José, de Word para vectores. No me queda muy claro, ¿eh? ¿Ya? Un Word, por si acaso, es 32 bits. Un Word, así como lo has planteado tú, un Word es 32 bits.
Entonces, no me queda claro eso de para vectores. Si lo pudieras ahí en el chat detallar un poco más para poder entender y en todo caso explicar lo que has querido decir, no sé. Bueno, ya. Entonces acá está, ¿no? Entonces ahí están los más generales, lo más usado. Datos de números enteros, datos de números decimales, datos de caracteres y datos lógicos, verdadero o falso. Sin embargo, acá hay más inclusive, ¿no? ¿Ya? Pero estos son los más básicos. Bien. Entonces, para ingresar un dato al programa, requerimos saber previamente cuál será su tamaño. ¿Para qué? ¿Para qué necesito saber el tamaño? Para reservar espacio en memoria, pues. ¿Qué voy a reservar en memoria para ese dato? ¿Le voy a reservar 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits? Por eso yo necesito saber el tipo de datos, para saber cuánto voy a reservar en memoria para ese dato o, en términos prácticos, para esa variable. Bien. Bueno, entonces, si esto quedó claro, voy a borrarlo y veamos. En términos generales, existen dos grandes tipos de datos, ¿ya? Dos grandes tipos de datos. Creo que ya se agrandó mucho. ¿Ya? Los tipos de datos fundamentales y los tipos de datos derivados. Ya, esto es teoría, ¿no? El lenguaje C ha soportado una gran variedad de tipos de datos fundamentales, ¿ya? Es el que más tipo de datos tiene. ¿Por qué? Por lo antiguo, pues. ¿Ya? Aquí está casi todos los tipos de datos. Es más, no están todos, es más todavía. Sin embargo, lo que está marcado con amarillo son los que nosotros vamos a usar, lo que se necesita hoy en día. Lo que no están marcados, en parte es porque ya casi no se usan o tienen un uso muy, muy específico, muy puntual. Bien. Bueno, de hecho, está el tipo booleano, cuyo tamaño es un bit, que lo indicó ahí Bill Jesús. ¿Ya? Booleano lógico, true, false, verdadero, falso. ¿Ya? Después está el tipo char. Char es carácter, ¿no? Carácter es de 8 bits. O sea, si es de 8 bits, significa que puede soportar hasta 256 caracteres. ¿Eso qué significa? Eso significa, por ejemplo, que tengo la A minúscula, la B, la C, pero también tengo la A mayúscula, la B mayúscula. ¿Qué más tengo? Puedo tener la A con ¿cómo se llama? Con tilde, ¿no? La A, la E con tilde, esas cosas. Puedo tener también los números, pero en realidad no son los números, son los símbolos del número. Esto es un símbolo. Esto es un símbolo. O sea, esto, al final de cuentas, ¿qué son? Son caracteres. Eso se llama. Caracteres no es letra solamente, ¿eh? por si acaso, caracteres. ¿Qué más puedo tener por ahí? Bueno, puedo tener, por ejemplo, este símbolo, mira, porcentaje, el signo Michi, el slash, backslash, eso. Todo eso es 256 caracteres, ¿no? Sin embargo, esto es lo que se conoce como el código ASCII. Sin embargo, también ya eso lo expliqué el ciclo pasado. Esto quedó chico porque el código ASCII se define con 8 bits. Acá está, pues 8 bits, ¿no? Bien. ¿Por qué? Básicamente porque también se necesitó incluir, por ejemplo, otros caracteres. Por ejemplo, los caracteres del alfabeto chino, por ejemplo, ¿no? Por decir, ¿no? No sé, pues algo. Este es el A, el B. ¿Esto dónde entra? Estos son otros caracteres. Por eso es que esto creció tanto que se amplió a un código mayor llamado Unicode de 16 bits, que es el que nosotros usamos hoy en día, que es compatible con el ASCII, ¿no? ¿Ya? Bien, que es compatible con el ASCII, ¿de acuerdo? Obviamente, el C tradicional solamente trabaja con ASCII. El C tradicional solo trabaja con ASCII, ¿ya? Por si acaso. Bien, ya, a eso se refiere char, ¿ya? Y el INT, bueno, ahí está el booleano, el char, y el INT es los números enteros. Ajá. Cuando hablo de números enteros, hablo de números enteros positivos y negativos, ¿eh? Bien, listo. Entonces, ahí sí hay varios tipos. Bueno, mejor dicho, hay subtipos.
El INT es de 32 bits. ¿Ya? Entonces, 32 bits, ¿qué significa? Miren, si el INT es de 32 bits, significa que puede tener 2 a la 32. Puede tener desde 0 a 4.000 millones. 1.000 millones, ¿no? Pero si el INT expresa positivos y negativos, entonces esto se divide en dos. ¿No es cierto? Entonces hay desde menos 2.000 millones hasta 0 y de 0 hasta más 2.000 millones. ¿Se entiende eso? O sea, como son 4.000 millones, bueno, acá es 2.000 millones, ¿no? Ya. Se divide en dos y la primera mitad expresa números negativos y la segunda mitad números positivos. ¿Se entiende? De esa manera se trabaja, positivos y negativos. Ajá. Y antes, en realidad, antes del INT apareció un tipo de datos que ya no se usa, llamado short. Short es un tipo de datos de 16 bits, o sea, es un entero corto, ¿se entiende? Es un entero corto. También expresa números positivos y negativos. Y después de INT, para ciertos cálculos, sobre todo en astronomía, se necesitaban números grandes, pues las distancias a los planetas son números grandes. Entonces, se creó un tipo de datos mayor, o sea, un entero largo. El entero largo se llama long, 64 bits. Son variantes del INT. O sea, cuando hablamos de entero hay el entero corto, short, y el entero largo, long. Y el entero normal es INT. ¿Ya? Perfecto. Nosotros, ¿con qué más vamos a trabajar? Con el INT, pues, por eso está marcado de amarillo, ¿no? Después también existen dos formas de expresar números reales. Eso también no complica, pero confunde, ¿no? Números reales, o sea, números con punto decimal. Por ejemplo, float es de 32 bits y el otro es double, 64 bits. ¿Con qué vamos a trabajar nosotros? Con double, ¿ya? Y hay una razón que está relacionada con las funciones, que ya en su momento le explicaré por qué es double. Por ahora tienen que aceptar nomás, no les queda otra. Float, que fue el primero en salir, expresa números decimales igual que double. La diferencia está en que double es 2 veces más grande, 64 bits. ¿Eso qué significa? Que en double puedo tener un número con mayor precisión, pues. ¿Me entienden? Esa es la precisión. Por eso float se conoce como de simple precisión, SP, y el double se le conoce como doble precisión, DP, ¿no? A mayor cantidad de bits es más precisa el resultado, ¿no? Ya, no es un error, es que así se definió. ¿Ya, José? Ya. ¿Me ven, no? ¿Estoy ahí? ¿O ya no me ven? ¿Ve mi pantalla? Ya, sí, está bien. Sí, sí. Pensé que se había cerrado. Ya, es que así se definió. Es que, claro, 128 bits también es un numerote, ¿ah? Te voy a decir, ¿ah? Entonces, cuando se creó, simplemente consideraron de que era muy grande y que mejor solamente con 80 bits. Listo. Listo, sí. Son números enormes, ¿ah? Enormes, ¿de acuerdo? Enormes. Bien. Listo. Bien. ¿Qué diferencia hay entre string? A ver, Giancarlo. Si ahorita me comienzan a preguntar sobre función, sobre arreglos, ¿saben qué voy a decirles? No voy a responder a eso, porque no estamos haciendo arreglos, no estamos haciendo funciones, ¿se entiende? O sea, yo entiendo, digamos, su inquietud, pero entienda también que yo prefiero centrarme en lo que estamos haciendo porque, si se dan cuenta aquí, el tiempo es el enemigo. ¿De acuerdo? El tiempo es el enemigo. Miren, o sea, esto que yo les enseño, viene al detalle, todo, tiene un costo. El costo es tiempo. Pues ahorita ya nos hemos pasado y seguro me va a pasar por lo menos unos 10 minutos más. Entonces, ante la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre STR y char? La pregunta que yo me hago, Giancarlo, es, si tú me preguntas por algo, es porque lo conoces, ¿no? Porque para empezar, ¿de dónde te sale STR, Giancarlo?
Porque nadie pregunta algo que no haya siquiera visto algo, ¿no? La pregunta es, ¿estoy hablando de eso ahorita? No. Entonces eso es. Bien. O sea, aquel que pregunta algo de eso es porque de alguna manera lo ha visto. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Ya? No te disculpes, Giancarlo. Pero sí aprovecho estos comentarios que tú me estás diciendo justamente para aclarar el tema, ¿no? Entiendo que por acá se pueden disparar con cosas. Algunas puedo explicar que de alguna manera tienen cierta relación con lo que estoy haciendo, pero otras no, porque ya se van a otra cosa que no es el tema que estoy viendo y que lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿de acuerdo? El STR es lo que conocen como un string, ¿no? Es una cadena, un string, solo que en el Python se abrevia de esa manera, ¿de acuerdo? Y un string, sí, pues, un string que está aquí, ¿no? Yo podría agarrar, decir que sea, pues, un hola. No sé si por acá puse hola carácter por carácter, pero acá yo puedo poner de frente hola. Dicho de otra manera, un string es como que un conjunto de caracteres, pero en bloque, ¿no? Hola mundo podría poner, ¿no? Como un string. ¿Se entiende, Giancarlo? Eso es. Ya no es solo un carácter, sino un conjunto de caracteres que están asociados como bloque. ¿Sí? Giancarlo. Ya. Pero bueno, lo que nosotros vamos a ver es bool, char, int. Estos de acá, short y long, poco usados, ya les dije. Y estábamos con los números reales. En real tenemos float y double. ¿Bien? Nosotros vamos a trabajar más con double. Y la explicación se la voy a dar cuando veamos la parte de funciones. ¿Ya? En todo caso, si es que quieren trabajar con float, porque han trabajado antes, yo no tengo ningún problema. No es que vaya a castigar con nota por eso. Pero hay una razón por qué utilizamos double, ¿no? ¿Ya? ¿El tema cuál es? Les explico. El tema es que cuando tú tienes muchas cosas para hacer lo mismo, tienes un problema. Y el problema es que te pones a pensar cuál uso. Y eso te complica porque te quita tiempo y te pones a perder tiempo en algo que no es lo importante, como dije, ¿no? Acuérdense lo de el examen con Jin o con Chor. Es lo mismo. Entonces acá es más o menos parecido, ¿no? ¿Qué uso? ¿Float o double? ¿Me entienden? Entonces digo, usen double. Bien. Y en todo caso lo voy a decir. Usamos double porque la mayoría de funciones en C arroja el resultado en double. No en float, sino en double. Y nosotros trabajamos mucho con funciones. Entonces es mejor trabajarlo siempre la variable como double. Por eso es que double aquí está en amarillito, digamos, ¿no? Bien. Y long double es de 80 bits, como una cosa curiosa, es cierto, porque claro, todo podría apuntar a que debería ser de 128, ¿no? Pero no fue creado así, fue creado de 80 bits porque 128 es un numerón bien grande que cuando crearon este tipo de datos no lo consideraron necesario. Así, esa es la verdad, no lo consideraron necesario. Porque alguien podría preguntar, ¿por qué INT es 32 bits? ¿Por qué no es 64? ¿Te das cuenta? Es lo mismo, ¿no? Se debe a coyunturas en ese momento, ¿no? A capacidades que se necesitaban en ese momento, no lo de ahora, pues. Ahora se necesita más cosas. Bueno. Y aquí hay una cosa bien rara, bien curiosa, el famoso void. Void es sin tipo, no tiene tipo. Y no tiene mucho sentido porque algunos podrían decir, profesor, pero si no tiene tipo no se le pone. Pues claro, y se entiende que no tiene tipo, sí, pero en este caso el creador de C, Dennis Rich, consideró que si algo no tiene tipo, le pongas void, no tiene tipo. Resulta bastante complicado decir, ¿y esto en qué se usaría, no? ¿En qué se usaría? ¿No? O sea, define una variable sin tipo, no tiene mucho sentido. No, esto se usa básicamente en funciones. ¿Ya? Cuando una función no retorna nada, sino que hace algo. Por ejemplo, yo tengo una función que yo le digo, suma 2 y 5 e imprímelo. 2 y 5 e imprímelo. Perfecto. Entonces lo que hace es
2 más 5, 7 y lo imprime 7. ¿A mí qué me devuelve? Nada. No me devuelve nada porque el resultado ya lo imprimió. Entonces ahí es void. ¿Ya? Por si acaso, Anthony, void, dices tú, ayuda mucho, pero en realidad void es lo más criticable del C. Lo más criticable del C es void. Los programadores de ahora, lo que más le critican al C es el uso del void. ¿Ah? Entiéndase nuevamente que el C es un lenguaje de programación antiguo, ¿no? Y sus reglas de juego, entre comillas, hoy en día puede que para muchos parezca un poco anticuado, ¿no? Sí, es cierto. Yo mismo también podría haberse hecho sin poner nada también, ¿no? Pero bueno, es fácil criticar lo que ya ha hecho alguien, ¿no? A ver, hazlo tú. Ese es el punto. ¿Ya? En todo caso, son las reglas de juego del C. ¿Ya? Bien. Y esos son digamos, los fundamentales. Y los derivados, en los derivados ya tenemos al string. ¿Por qué? Porque ahí dice string es una cadena de caracteres, o sea, se basa en el char, ¿ves? Los arrays que son conjunto a ver, ¿cómo es eso de que no devuelve nada? Si imprime el 7, ¿no estaría devolviendo? No, no. Porque, escucha, porque la propia función lo imprime en pantalla, no lo devuelve. O sea, es como decir, a ver, escucha, yo le digo, a ver, Alejo Sarrieta, suma 4 más 8, ya. Alexander, suma 7 más 5. Y yo después le digo, a ver, ya me perdí. Alejo Sarrieta, ¿cuál es tu resultado? Tanto. Alexander, ¿cuál es tu resultado? Tanto. Y yo, programa principal, sumo y doy el resultado final. Ahí sí, cada uno de ellos me está devolviendo el valor porque yo voy a hacer algo con ese valor. Pero si yo le digo a Alejo Sarrieta, ¿cuánto es 5 más 7? Y anótalo en la pizarra. Alexander Mamani, ¿cuánto es 4 más 8? Anótalo en la pizarra. Listo, ya está. Yo no voy a hacer nada con esos datos. No sé si se entiende, Juan Guillermo, lo que estoy diciendo, ¿no? Ajá. O sea, hay situaciones en donde simplemente no te devuelven, ¿no? Simplemente él hace la operación y la manda a un dispositivo de salida, en este caso una pantalla. Una vez que está allá afuera, ya está afuera, ya. Tú como programa principal no te enteraste del resultado, ¿me entiendes? No te enteraste del resultado, algo así. Ajá. Bien. Bueno, y estos arrays son conjuntos de variables en realidad. Por ejemplo, podríamos tener un conjunto de variables tipo entero, un conjunto de variables booleanos, un conjunto de variables double, eso es conjunto de valores, ¿ya? Conjunto. Podrían decir que, oye, se parece un poco al string, ¿no? Sí, solo que el string es solamente caracteres. En cambio, el array es un conjunto de variables que pueden ser de cualquier tipo, entero, real, booleano inclusive, ¿no? ¿Ya? Esto es parte de lo que se verá en la segunda parte del curso, después de parcial. Así que por ahí ni se complica. ¿Ya? Bueno, ya voy terminando. Bueno, acá hay un gráfico que muestra básicamente los tipos de datos que hay. Hay tipo de datos numérico. Los numéricos se dividen en reales o enteros. Hay tipo de datos lógicos. Lógico sería verdadero o falso, ¿no? Y hay tipo de datos de carácter, tipo char y tipo string. Char carácter, string cadena de caracteres, ¿no? Conjunto de caracteres. Bien, y de ahí ya viene el tema de las variables, pues. Ya estas son las variables. Bien, una variable que es un identificador para referenciar un dato dentro de un programa. También hemos dicho que una variable que es una posición de memoria. Sí, es correcto. Dependiendo del tipo de dato, ¿ven? Dependiendo del tipo de dato que sea dicha variable, ocupará un byte. Por ejemplo, el char es 8 bits, o sea, ocupa un byte. ¿Te das cuenta? El INT es 32 bits. ¿Cuántos bytes ocupa? ¿Quién me dice? ¿Cuántos bytes ocupa el INT? 4 bytes, exacto. El double ocupa 8 bytes, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Ocupará un byte,
2 bytes. Por ejemplo, el short, ¿verdad? Me había pasado. El short es 16 bits, 2 bytes. Ahí está, ¿no? 2 bytes. El INT 4 bytes, etcétera, ¿no? Los datos se almacenan en memoria. La memoria está formada por un conjunto de registros. Eso ya lo hemos visto. Es similar a un estante de cajones en donde cada cajón se puede almacenar datos y tiene un número que lo identifica, ¿no? No sé si llegan a ver el gráfico. Ahí está. Lo que está ahí graficado vendría a ser, esto sería la dirección. Bueno, acá está, la dirección. Esta es la memoria RAM. Y cada uno de estos es lo que se llama un registro o posición de memoria también. Posición de memoria, ¿no? Entonces aquí yo le doy un nombre, en vez de llamarlo 0003, le llamo dato. Y ahí he almacenado el valor 43. Esa es una variable. Dato es una variable. A ver, no sé si se entiende. Escuchen, ¿ah? El valor de dato, a ver, no el valor, escuchen, ¿ah? Lo que significa dato es, ¿cuánto es? 00003. Lo que significa dato es esto. Ya, no te preocupes, José. Ahora, ¿cuál es el valor de dato? El valor de dato. El valor de dato es lo que tiene almacenado. Lo que tiene almacenado. ¿Y cuánto tiene almacenado? 43. ¿Ya? Ojo con eso. Dato es el nombre de la variable. ¿Y qué es una variable? Una posición de memoria. En este caso, ¿cuál es la posición de memoria? Esta que está aquí, 0003. Ahora, el contenido de dato, lo que está almacenado en dato, ¿qué es? Este valor, 43. ¿De acuerdo? Bien. Entonces dice, en el caso de la memoria, cada registro se identifica con un número denominado dirección, esta dirección que está acá. ¿Ya? En las memorias tipo ROM solo se pueden leer datos, ¿verdad? No se puede escribir, es memoria de lectura. En la memoria RAM se puede leer y escribir datos. Así es. ¿Ya? Y bueno, yo voy a terminar con este gráfico nada más. Una variable es básicamente una posición de memoria, dirección, donde se almacena el valor de un dato. Eso es. Por ejemplo, miren, y con eso ya estoy terminando, acá hay el nombre de la variable, ¿no? El nombre de la variable se llama letra. Muy bien, letra. ¿Qué tipo de datos es? Es sharp. Si es sharp, en la memoria está ocupando un registro, una sola posición. Acuérdense que acá estoy asumiendo que la memoria es de 8 bits. ¿Se acuerdan que lo dije hace un rato eso? Bien, otra variable es dato. Bien, pero dato ¿de qué tipo es? Es entero. Pero entero yo sé que es 32 bits. Ajá. Pero 32 bits es lo mismo que decir 4 bytes. Sí, 4 bytes. Perfecto. Entonces, si te das cuenta, esta variable dato ocupa justamente 4 posiciones de memoria. 1, 2, 3, 4. Acá. ¿Se entiende? Ocupa más espacio que la variable letra, porque letra es char. Dato es int. ¿Las posiciones de memoria de mis variables son continuas? Sí. Sí. Siempre, y de eso se encarga Bill, el compilador. El compilador se encarga de todas las variables de tu programa, las pone en forma consecutiva. Porque si no sería todo un desorden, ¿no? Ya esa es la forma como el sistema operativo administra la memoria, ¿no? Pero sí, lo hace así, ¿ya? No es que deja algo en blanco, no, pues sería desperdiciar también, ¿no? Por ejemplo, esta es otra variable, resultado. Resultado es double. Resultado es número real. Pero los números reales son de ¿cuántos bits? Los números reales son de 64 bits. ¿Y 64 bits cuántos bytes son? 8 bytes. Wow, 8 bytes. Y ahí está, pues 8 bytes. Mira lo que ocupa, ¿no? Mira todo lo que ocupa, ¿no? Entonces, acá viene un poco lo que les decía, ¿no? Te tienes que ir a la panadería. ¿Qué vas a usar? ¿Una bicicleta, un tico o un ómnibus? Ahí está, pues. ¿Te das cuenta? Porque si usas variables muy grandes, vas a ocupar más espacio
Y bueno, pues ocupa espacio innecesariamente, ¿no? Va por ahí el tema. Bien, bueno. Ya, con esto termino, ¿ya? A la variable no se le puede dar cualquier nombre, ¿ya? Ojo con esto, este también otros pequeños problemas que algunos pueden tener, ¿no? Son bien creativos, pues. ¿Cómo quieres que se llame tu variable? Ah, yo quiero que mi variable se llame, a ver, disculpe. Yo quiero que mi variable se llame signo Michi porcentaje secreto. Y así todavía, ¿no? Secreto. A la mierda. ¿Para qué le metes esto, pues? El C, recuerden, el C es un lenguaje antiguo, es tradicional. No le metas esto. Lo confundes. Es más, algún gracioso le pone así. Mi variable se llama no, ya, no así. Le pone así, mira. No sé. Es el nombre de mi variable, profesor. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto lo va a entender el compilador como ¿qué? Como un carácter, una secuencia de escape, pues gracioso. Por eso es que no lo puedes usar. O sea, cuando le pones nombres medio raros, a quien confundes es al compilador. Por ejemplo, nombre de variable, uno dato, ¿no? Ese es el nombre de la variable. Cuando el compilador viene, dice, esto es un número, y lo confundes, lo rayas al compilador. Exacto, ¿ves? Entonces los nombres que sean nombres comunes, pues, camión, número, buffer, A1, bueno, ya. Puedes usar números, sí, pero después, no en el primer carácter. ¿No? J10, hola 20, ya si te quieres rayar. Profesor, es que no se me ocurre qué nombre ponerle. Bueno, pues, tengo varios datos, ¿cómo lo llamo, profesor? Ya, pues fácil, ¿no? Dato 1, dato 2, y así de esa manera, pues te vas, ¿no? Ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Debido a que C es case sensitive, todo esto son variables completamente diferentes. Área, son la misma palabra, pero mayúscula, minúscula, ya son diferentes, ¿no? Bien, esto es lo que no son válidos. Que empiece con un número, no puedes. Caracteres extraños, por ejemplo, por signo de interrogación, no. Esta tampoco. Este símbolo, slash, backslash, están prohibidos. Obviamente no te vas a aprender todas las reglas de juego, pues simplemente a la hora de poner nombres a las variables, trata que no tengan caracteres extraños, nada más. ¿Bien? Y lo otro, pues, no se te vaya a ocurrir, profesor, yo quiero que mi variable se llame printf. No seas, bueno, no seas, pues. ¿Cómo vas a llamarle printf? Pues el compilador va a pensar que esta es una función del C, no una variable, pues, hasta que el compilador se va a volver loco contigo, pues. Ajá, muy buena, cachimbo. ¿Ya? Estos se llaman palabras reservadas. Las palabras reservadas son los nombres de las instrucciones del lenguaje de programación. For, while, nadie va a llamar una variable ese nombre, pues. Porque lo confundes al compilador. ¿Qué tiene el compilador? ¿Qué culpa tiene él? ¿Ah? Bueno, listo. Espero que con esto, ya ese es un ejemplo, ¿no? Fabio dice, quiero definir una variable llamada return 0, ¿no? Bien, ya, eso es, ya, bueno, esas cosas, ¿no? Bueno, acá hay otro video también que pueden revisarlo y chequearlo, y lo dejamos ahí, ¿ya? Por si acaso, esta persona no soy yo flaco, no, ¿ya? Estos son unos videitos de una universidad, la Politécnica de Valencia, ¿no? Son buenos videos, ¿ah? Por eso los pongo, ¿eh? ¿De acuerdo? Por si acaso. No es que vaya a pensar ahí, pues, el profesor con la pandemia ha bajado de peso. Es todo al revés, señores, es subido de peso. ¿Ya? Muy bien. Bueno, como muchos, creo yo, ¿ah? Como muchos, me imagino. Bien. Ya, y lo dejamos ahí, ¿ya? Lo dejamos ahí. En realidad, yo tendría que haber avanzado un poco más, pero tampoco se trata de correr, ¿ya? Eso normalmente nunca lo hago. Como le dije, priorizo más que cada cosa se entienda.
Si les ha parecido un poco lenta la clase, algunos, porque ya tienen cierto nivel, las disculpas del caso, pero en realidad a lo que quiero llegar es que cuando llegue a la quinta semana no me salga alguien y decir, profesor, lo que pasa es que usted corrió, lo explicó muy rápido. Eso no me lo vas a poder decir mirándome a los ojos. Ni decir, profesor, lo que pasa es que usted me explicó bien este tema. No vas a poder decírmelo. No vas a poder. ¿Me entiendes? ¿Bien? Ajá. ¿De acuerdo? Listo. Bien. Y como dice por ahí Bruce, menos mal te estoy grabando. ¿Sí? Te estoy grabando. Bueno, profe, ¿hay algún problema en no poner Return System Pause? Pero el programa igual funciona. Fabio, escucha. Es como esto, mira. Sí, eso también es un detalle, ¿eh? Todo depende del tipo de IDE que tengas, del tipo de IDE. En realidad también del tipo de compilador. Hay compiladores que no se complican y hay otros que son bien exigentes. Por ejemplo, yo a ustedes los puedo dejar entrar a las 8:15, a las 8:20. Es más, pueden entrar a las 9, no marcan el sitio, pero ya está. Hay otros profes que te dan tolerancia hasta 8:15. No entras a 8:15, ya no puedes entrar a clase. ¿Les parece? Ya, eso es. Yo soy una especie de compilador no muy exigente, pero hay otros, entre comillas, compiladores que sí lo son. Entonces, hay compiladores donde si yo me olvido de citar la librería, el compilador lo cita por mí. ¿Ya? Igual esto que acabas de decir, es lo mismo. ¿Ya? Si no pongo return o no pongo system pause, el programa funciona igual. Sí, pero eso no es el estándar. O sea, lo formal es que sí tenga un final, un return o un system pausa. Tiene que tenerlo. El que funcione en este entorno no te asegura que puede funcionar en otro entorno. Imagínate que ya terminas, imagínate pues que terminas tu carrera, te vas a trabajar y vas a tener que trabajar programación en Linux. Y en Linux eso no te atraca. Pero tú te acostumbraste a no ponerlo, ¿te das cuenta? Ese es el punto. Entonces, lo mejor es que te acostumbres a lo formal, ¿ya? Para que no tengas problemas más adelante en otras plataformas. Eso es. ¿Ya? Eso es. O sea, no te acostumbres a lo poco exigente de este compilador. ¿Por qué lo usamos? Porque justamente al no ser tan exigente, no te complica tanto. Entonces te facilita el que tú comiences a aprender a programar. ¿Ya? Es esa la respuesta que te daría. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ya, perfecto. Muy bien, señores. Bueno, yo también tengo clase a la 1, así que también estoy ya con las justas. Bueno, entonces ya con esto ya nos hemos nivelado para aquellos alumnos de la